Las ideas nacen como sueños, se convierten en emprendimientos y al final son historias de vida. Bienvenidos a Ideas que Marcan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ideas que Marcan. En esta ocasión tengo el agrado de conversar con Julián García respecto a algo que es importante: el emprendimiento, el esfuerzo, el trabajo, el cómo hacer que nazca una idea, que se convierta en un emprendimiento, que se convierta en una empresa, que se convierta en un legado a través del tiempo, y por supuesto que su mesa ha logrado eso y mucho más durante muchísimas décadas. Así que parte de esa historia de vida que debe dejarnos lecciones a cada uno de nosotros, las conversaremos el día de hoy. Julián, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, David. Qué gusto estar aquí en Chroma Click. Bienvenido, esta es su casa. Bueno, Julián, cuéntenos sus inicios. ¿Qué fue lo que lo aventuró a conocer un poco más de este mundo? ¿O cuál fue su primera pasión y qué decidió hacer con su vida? Bueno, en realidad, desde que soy chiquito, el año 1973, que inició su mesa hace 52 años, con Fresco Solo, en la casa mi papá llevaba los jugos en polvo Fresco Solo y me encantaban, los preparaba y los distribuía, los regalaba, hacía sampling, digamos, a los visitantes de la casa. Y desde ahí fue mi primer enganche ya con su mesa. De ahí acompañaba a mi papá a la empresa a su mesa, donde se hacían los productos, donde se envasaba Fresco Solo. Y de ahí la fui viendo crecer con otros productos como Gelatina Sola, Come Solito, Yupi. Después haciendo maicena a su mesa, aceituna a su mesa, se hicieron algunos productos. Después ya se cambiaron del local porque ya quedó pequeño. Los ecuatorianos, gracias a Dios, les gustaban los productos de la empresa, que tenía un lema que era solo productos de calidad, porque mi padre y fundador había estudiado eso, había trabajado en esto en Estados Unidos y era un amante de la calidad. Siempre estaba protegiendo al consumidor, porque decía, yo los tengo que salvaguardar porque ellos son mi futuro. Entonces, eso dio su rédito y de ahí, bueno, vino la parte de Fideo, su mesa. Un amigo del italiano le consiguió el contacto de la venta de las maquinarias, lo incentivó, consiguieron los fondos y avanzaron. De ahí yo veía todo este tema en el colegio, trabajaba ahí en las tardes o los fines de semana. Pues, a mi papá le gustaba mucho el trabajo, entonces trabajaba todos los días. Y la planta estaba prendida todos los días, pero las maquinarias de pastas eran 24/7. Se prendían, nunca se apagaban. Y ahí en todo el proceso de empaque, venta, después comunicación, la acompañaba a los medios de comunicación, que eso me gustaba muchísimo también, a los programas del tío Johnny, a Telejardín en Quito, íbamos donde Alberto Cañas Cañitas, con el payaso Tico Tico. Entonces, lo viví siempre, digamos, ¿no? Entonces me gustó mucho y ya en la mente era el mayor de la familia y de venir a trabajar acá. Ya fui a la universidad. Ahí mi papá siempre quiso hacer bebidas listas, como un Fresco Solo, pero ya envasado. Después jugos. Y cuando regresé, mi papá quiso incursionar en ese tema. Y de ahí investigando, averiguando, vimos el tema de alimentos, también del alimento más vendido en el mundo, que era los caldos de gallina. Y vimos que era muy, muy rentable y me fui por ese camino. Y ahí se inventó Ranchero, el de las patas amarillas, que era el primer producto de caldo de gallina en sobre, innovador, porque se disolvía al instante, no dejaba grumos de mal sabor en las comidas, no tenía azúcar, no tenía grasa, no tenía calorías, y por eso se disolvía. Y eso fue lo que lo llevó a ser el número 1. Y con este tema vimos que había una posibilidad de por qué no salir al mundo entero, ¿no? ¿Por qué no una empresa de Ecuador podría tener una patente? Somos seres humanos igual que los demás, tenemos la misma capacidad de
de raciocinio mental y decidimos trabajar en una patente y conseguimos la primera patente para su mesa y justo la lanzamos este año aquí en Ecuador, así que tenemos el primer cubo sin grasa del mundo, que se disuelve al instante justo porque no tiene grasa, ¿no? A diferencia del otro que no se disuelve. O sea, si pudiera aquí con la agüita que tú tienes, te hago una demostración y es el único en el mundo que se disuelve aquí en agua fría o con hielo, le pones hielo y como no tiene grasa, se disuelve. El otro no se disuelve porque sí tiene grasa, ¿no? Claro. Los demás cubos en el mundo, ¿no? Lo hemos visto en las demostraciones, tanto a nivel de comerciales, al igual que también durante activaciones. Su mesa está por todos lados realmente, siempre haciendo presencia de marca. Y de tantos años atrás con el tema de medios también y vinculándose con los temas del momento. Ahora, cuando empezó esa travesía, de irse involucrando con el negocio y de repente decides ir a la universidad, ¿qué quisiste estudiar? Bueno, al principio no estaba tan seguro. Quería estudiar ingeniería industrial porque tenemos una industria. Okay. Pero mi papá me motivó a estudiar finanzas. Entonces, arranqué con un mix de ingeniería industrial y finanzas, un double major. Pero me terminé en el último momento, el último año, conversando con algunos amigos que tenía que eran banqueros, que eran mis compañeros allá, que tenían... el papá había manejado Filambanco en su momento y tenía su propia empresa después de crédito, se llama Consul Crédito. Él me decía, pero lo más difícil es conseguir al consumidor. La finanza es un servicio que tú das, es un manejo de números, pero lo difícil en realidad es servir al consumidor, o sea, captarlo, estar en la mente de él, en el top of mind. Tú deberías estudiar lo que es fuerte en consumo masivo, lo que tu papá es fuerte, que es el tema de mercadeo. Entonces, siguiendo esas palabras y conversando con mis amigos también, conversando con el papá, con Miguel Baduy, y después con los hijos, José Miguel y con Rafael Baduy, me convencieron y al final de mi carrera me cambié a marketing. Y cuando regresé me di cuenta que ese era el camino, tenían toda la razón. Finalmente, si uno no tiene consumidor final, no tiene clientes, no tiene nada. No hay nada, así es. Entonces, Es verdad, solo es un nombre. Exactamente, del resto no hay nada. Y en cambio, si tienes al consumidor, puedes dar trabajo, pues no, ahí sí ya puedes producir, puedes ir al banco a conseguir un préstamo, o sea, después tienes contabilidad, tienes el resto de procesos, pero si Claro. no tienes cliente, no tienes nada. Ahora, entonces, ya que nos adentramos un poquito a lo que es el marketing, su padre terminó siendo un genio del tema con los nombres. Que recuerda el Fresco Solo, hay uno solo y suena, Ranchero el de las patas amarillas. ¿Y cómo ha sido la visión que has tenido, Julián, en todas estas décadas de ver cómo ha evolucionado también el marketing? Es decir, de vallas, de tótems, de activaciones, de televisión, de radio, de diarios, de redes actualmente. ¿Cómo has visto toda esa evolución? ¿Y cómo su mesa ha ido viviendo esas etapas? Bueno, sí, Jorge García, mi padre era un genio de la comunicación, el creador de marcas, le decían, en América Economía salió en una portada con Sí, ese lo pude título. leer. Sí. Y la verdad, como dices tú, generó muchos productos y mucha conexión con nombres y eslogans. El caso, el primero fue Finalín, al dolor le pone fin. Después vino Fresco Solo y uno solo y suena. Fideo su mesa, los fideos de mamá, pero ese ya le aporté yo por el aprendizaje que tuvo él, y de ahí vino Ranchero, el de las patas amarillas. Había jingles incluso. Exactamente. Que la gente se prendía en televisión. El de fideos de mamá era muy, Sí. muy querido. Pero digo, bueno, eso ya fue un aprendizaje con él, y después montamos un departamento de investigación para que no sea solo por intuición, sino validar esa intuición y consultar al consumidor si estábamos con la intuición correcta. Y eso nos ayudó a poder llevar a Ranchero al liderazgo número 1 de lo que no ha conseguido nadie en este país. El competidor nuestro es el productor de alimentos más grande del mundo y el producto, la marca que ellos manejan es la marca más vendida de alimentos en el mundo. Y Ecuador es el lugar donde ellos per cápita eran los más fuertes. Nadie los había podido vencer en ninguna de las categorías en las cuales ellos tenían el liderazgo absoluto. Hoy nosotros, 8 de cada 10 nos prefieren a Ranchero, entonces eso es un cambio, una trascendencia muy importante de un logro impresionante
de haber conectado con el consumidor. Y hoy estamos aprendiendo de ese paso hacia redes sociales. Es algo que estamos dando nuestros pininos, estamos aprendiendo. Una de mis hermanas está muy metida en este tema en Estados Unidos, está constantemente estudiando creación digital, redes digitales, inteligencia artificial. Entonces ya creó un rancherito de inteligencia artificial para WhatsApp. Un chatbot. Ajá. Es genial. Entonces estamos en el aprendizaje. Eso, es un mundo nuevo para nosotros, pero es el mundo actual y es el de futuro. Eso es. Entonces tenemos que migrar para allá y trascender hacia allá. Eso es una constancia, sin duda alguna. Así es. Ahora, hemos hablado de algunos episodios que han dejado muchas enseñanzas y los buenos episodios. Dicen que también los episodios difíciles también nos dejan enseñanzas. Entonces, por ejemplo, las situaciones económicas en el país, la época de la dolarización, migración, inseguridad, pandemia, desastres naturales, cómo ustedes como Sumesa han sabido sostenerse en el tiempo a pesar de las dificultades que pasan internacionalmente. Mira, ese tema siempre en APA era bien solidario y fue justo uno de los temas que estuvimos conversando con los investigadores de Ipsos, de acá, que es una empresa francesa, europea, y yo le consultaba, le decía, mira, en las investigaciones que tenemos nos sale esto, por favor valídame si es eso lo que estamos pensando que es. Él era muy solidario, cada vez que había un terremoto era el primero, él lideraba él en su mesa en regalar el producto y atender a los damnificados, a los más necesitados. Ahí hay causa social entonces. En el tema de la guerra, cuando hubo la guerra en el Perú, lo mismo, el COVID, todos los eventos siempre su mesa es el primero. Yo tengo una anécdota en la época del COVID que una persona que le encargamos la gerencia que corrió, digamos, su vida por nosotros, se quedó al mando de la planta y ella me pegó una llamada y me dice, oiga, su papá me acaba de decir que regale toda la planta. Y le digo, y nosotros hay escasez, está difícil, necesitamos también suplir los pedidos de los supermercados, de los distribuidores, de las tiendas, los mayoristas, de los hoteles, restaurantes y cafeterías. Y le dije, hágale caso. Ahorita es momento de ayudar a los demás, ya después será momento de vender, pero hoy tenemos que ayudar a los ecuatorianos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces se dio en todo el país, ¿no? Nos dedicamos en la logística a producir para regalar, para ayudar a los más necesitados. Y después muchas empresas también siguieron ese tema y tengo también anécdotas con estos amigos, colegas, que me dijeron, oye, seguimos el ejemplo de Sumesa y comenzamos también a regalar más pasta y nos sentimos muy bien. Entonces, yo creo que parte de este tema es lo que ha hecho que la reputación corporativa de Sumesa llegara a ser la número 1 de una empresa 100% de accionariado nacional, ¿no? Okay. Entonces, en las épocas, digamos, críticas, y justo en las épocas más críticas es cuando a Sumesa mejor le ha ido, ¿no? Cada vez que ha habido algún problema de crisis es cuando la gente de alguna manera más se vuelca a comprar productos de consumo masivo, ¿no? Entonces, en este caso, nuestros productos se disparan en esas épocas más complejas. Interesante que haya también esa preocupación social, porque si el ecuatoriano ha confiado en la marca, lo siente propio dentro de la mesa de sus hogares, siempre esa retribución genera una frase que es muy común: el que obra bien, le va bien, definitivamente. Entonces, creo que es digno de resaltar aquello. Ahora, si lo reuniéramos de esta forma, ¿cuáles crees que sean los pilares que han mantenido a Sumesa durante todos estos años? Bueno, el pilar principal es preocuparnos por nuestro consumidor final, ¿no? Satisfacer sus necesidades, ¿no? Estar en constante búsqueda de qué más podemos, cómo mejor podemos servirlos, ¿no? Con productos inocuos y de calidad, ¿no? Que de alguna manera cuiden su salud, ¿no? Como dije, el ranchero es un caso de esto, ¿no? O sea, no tiene grasa, no tiene azúcar, no tiene calorías. Entonces eso ayuda mucho a su salud. Aparte que es rico, ¿no? Es el más rico, pero aparte es saludable. O sea, de alguna manera eso se regresa, ¿no? Y eso lo aprecia el consumidor y por eso es la preferencia que tiene ranchero. En el caso de Fideos Sumesa, nuevamente, la calidad. Nosotros en Sumesa
ganamos al premio de la mejor pasta del mundo en prueba ciega, con 120 chefs en Europa, 4 años consecutivos, usando la mejor proteína que se podría utilizar, los mejores procesos, ¿no? La mejor proteína, el mejor trigo de calidad, el número 1 del mundo, el mejor proceso de purificación de agua, teníamos 9 procesos de purificación, algo que nadie hace aquí en el país, un molino de última generación, o sea, de alguna manera siempre con la tecnología y los ingredientes y el mejor equipo humano, tratamos de servir de la mejor manera. Y eso es lo que genera ese valor agregado y eso es lo que genera que la gente nos prefiera. Un poco siempre uno aprende, como dices tú, de las vicisitudes, más aprende de los errores que de los aciertos. Es verdad. Y en realidad lo más difícil que hemos tenido nosotros ha sido ciertos competidores que no han sido que han tenido una visión diferente, digamos, que no han sabido actuar, digamos, de alguna manera con calidad o con transparencia, sino que han utilizado a los entes públicos de gobierno para alguna manera hacernos daño por temor a perder su mercado. Como le decía a este competidor que generó todo este tema en el año 2022 a su mesa, en el cual prácticamente nos persiguieron los entes públicos por pedido de este competidor. Decía, mientras a nosotros afuera nos premian y la mayoría de los ecuatorianos, los consumidores nos quieren, las autoridades nos castigan. Pero fue motivado o liderado por este mal competidor, diría yo, porque tiene una visión diferente, no juega limpiamente, no juega con calidad, sino juega por las espaldas y juega corrompiendo a las autoridades, ¿no? Entonces, Pero el tiempo al final de cuentas da una respuesta, ¿no? ¿Verdad? Y al mismo tiempo, el tiempo, vale la redundancia, el tiempo pone cada cosa en su sitio, ¿no? así es. Bueno, desafortunadamente, como hay un dicho que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, pero a mi papá lo mató. O sea, este estrés que le dio a él por hasta el último día llevar sus creencias intactas de no dar un centavo a nadie, sino de ser de la manera más honesta y transparente, dar trabajo a los ecuatorianos, le subió la presión y le dio un derrame. Okay. Pero como dices tú, finalmente hoy nos están dando la razón. Él mismo dijo, esto es cuestión de tiempo. Y ya nos dieron razón, ya nos entregaron una de las marcas que se nos quisieron apropiar de manera ilegal o de una manera no transparente. Nos acaban de dar ya la razón y llegó ya la marca, ya la tenemos nuevamente. Que es la marca Sumesa, ¿no? Que uno puede decir cómo puede ser que una marca de 52 años que le hemos manejado nosotros se la quieren llevar de una manera no transparente. Correcto. Ahora, Julián, ya que mencionas a su padre, y es alguien a quien el cual ha admirado muchísimo por el trabajo constante que hizo por la marca como tal, Sumesa, y por cada uno de los detalles envueltos en el mismo. Y yo sé que normalmente Julián visita diferentes medios de comunicación, he podido ver algunas entrevistas que ha hecho, pero quisiera que en esta de aquí nos cuente algo particular o algo novedoso de qué conversaciones tenía con su padre o qué consejos le daba para poder llegar a ser un hombre de éxito. ¿Qué cosas le contaba? El mayor aprendizaje es sacarte los miedos, ¿no? De que tienes que equivocarte y corregir en el camino, ¿no? Que no tengas miedo a ese tema. Okay. Y la verdad que y para quitarle los miedos, ¿cómo lo hizo? ¿Lo retó 1000 veces? 1000 veces, o sea, tengo muchas anécdotas y una de esas me decía, yo no te estoy a ti enseñando a ser administrador, sino empresario. Y el empresario arriesga. Okay. Y si te va mal, te caes y te vuelves a levantar. Y la verdad que sí tenía miles de miedos. Y yo le agradezco a él porque sí me liberó de esos temores, ¿no? Okay. Y este aprendizaje, estos 4 años que han sido de los de mayor aprendizaje con este tema de los competidores, que tampoco le creía mucho a él, porque yo venía de
de ver cómo era él. Me decía, no, es que no son como yo, me dice, son diferentes. Y algún rato vas a aprender, no de lo que yo te diga, sino viviéndolo. Y lo viví, pues estos 4 años lo viví y él tenía razón, pero finalmente nos ha hecho más fuertes, ¿no? Y ya estamos en salida porque tenemos primero, estamos en gracia de Dios y segundo, con los consumidores ecuatorianos nos aprecian y el mundo también, ¿no? O sea, hemos tenido muchas multinacionales que nos han dado premios como la mejor planta que ellos tienen a nivel internacional, caso de Unilever, caso de Coca-Cola, caso de Walmart, y otras empresas más que han querido colaborar con nosotros, Goya, Herbalife, y se me pueden escapar algunas más que nos han hecho auditorías de calidad y se sorprenden y me decían, no con una mano, con una sola mano, me dice, son como su mesa de clase mundial, ¿no? La gente del trigo, que también fue una enseñanza brutal, nosotros movimos o trascendimos en el mundo del trigo y el mundo de las pastas al ganarle a los italianos, a De Cecco, a Barilla y demás, con jueces italianos, 3 estrellas Michelin en Europa. ¿Cómo se llama? Los canadienses tuvieron que mejorar su calidad a nivel mundial y le llamaron trascendencia al trigo que ellos inventaron, que pasó de 15% a casi 23% de proteína, y le dijeron, le hicieron la venia. Vinieron 5 canadienses en honor a usted, señor ingeniero Jorge García. Lo que ha logrado a nivel mundial es impresionante. De un país que no es de pasta, sino de consumo de arroz, le enseñó al mundo a cómo hacer la mejor pasta del mundo. Ok, me quedo muchísimo con esa frase de que don Jorge García le ayudó a Julián a sacarse los miedos y a atreverse y a enfrentar todo tipo de circunstancias que pueda verse en medio para poder salir adelante y mantener en lo alto una marca como Sumesa. Ahora ya son 52 años de Sumesa. Estamos grabando esta entrevista en el 2025. La podremos ver con el tiempo y ahí ustedes calcularán el resto de años que tiene como tal la marca. Pero vamos a hacer una referencia. En los próximos 10 años, Julián, ¿cómo ves a Sumesa? Sumesa expandiéndose dentro de Ecuador. Estamos justo en conversaciones con algunos posibles socios, en el cual estamos usando un nuevo modelo de negocio, que es el modelo de negocio que está inventado ya por Coca-Cola, por Pepsi, por McDonald's, es el de franquicias o licenciamiento. Entonces estamos avanzando muy bien en ese tema y eso, la idea es que las marcas se reactiven y se expandan con este socio aquí en el país de por vida. Pero nuestro tema es sacar este legado y llevarlo al mundo, ¿no? Y para eso inventamos la patente del producto más vendido del mundo y más rentable del mundo, que son los caldos en forma de cubo. Nuestro tema es dar de aquí en un par de años ya el salto a nivel mundial, a los diferentes países donde tenemos la patente, que son muy fuertes consumidores de este producto, y llevar el nombre en alto del Ecuador y de Sumesa para esos territorios, ¿no? Y aprovechando, los 4 continentes. Y aprovechando que este podcast queda en el registro y siempre lo que nosotros enseñamos o ponemos como ejemplo queda como un legado para la familia. Quisiera, Julián, que aprovechando la cámara le envíes un mensaje a tu familia, a tus amigos, a tus colegas, a tu personal con el cual trabajas día a día. Un mensaje del corazón de todo lo que te han construido a ti como profesional, pero también como persona. Bueno, siempre agradecido con Dios y con todos y cada uno de los que han hecho Sumesa, comenzando por mi descendencia, todos los tatarabuelos, que gracias a ellos estamos acá, que dieron luz a mi papá, a mi mamá y a mis hermanas, a todos los colaboradores y compañeros de labores desde el primer día hasta la presente fecha, muy agradecidos con ellos por todo construcción de legado que estamos dejando de calidad para los ecuatorianos y para el mundo, ¿no? Y agradecidos también con todos los stakeholders, ¿no? Con medios de comunicación, con todas las personas que han confiado en nosotros, nuestros consumidores, nuestros clientes, los distribuidores, mayoristas, tenderos del país, hoteles, restaurantes, cafeterías, bancos, obligacionistas, como digo, todos los medios de comunicación, contigo, con las televisoras, con las radios, como hablabas, con los periódicos, con todos y cada uno de los que
han ayudado a su mesa, muy agradecidos. Y con la misma competidores, porque de alguna manera te han hecho más fuerte, ¿no? Entonces también agradecidos por todas las enseñanzas a ellos también. Julián García con nosotros aquí en Ideas que Marcan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a todos los que nos escuchan, Cromalica.